Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Voces de Libertad. Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente a través de la mula y en esta oportunidad para conversar sobre identidad peruana. Y específicamente vamos a hablar de identidad étnico-cultural, identidades étnico-culturales, identidades étnico-raciales, mejor dicho, porque no es poco usual hablar de identidad peruana, del orgullo que nos da la peruanidad. Sin embargo, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de identidad y de identidades? ¿Quiénes están y quiénes no están? Es por eso que tengo el gusto hoy de conversar con mujeres muy poderosas, mujeres que finalmente nos van a permitir compartir desde sus experiencias y además desde la mirada de nuestros pueblos, porque tenemos a mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes. Tengo el gusto nuevamente de presentarles a Tania Pariona. Tania Pariona es ayacuchana, activista indígena, feminista y excongresista de la República que está ya con nosotros. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida a Voces de Libertad. Un gusto estar contigo. El gusto es mío, Mónica, Sofía, Sofía. Mónica, Alingliachu, Manachu, Llacta Masinchikunapaj ya, Hatunapay Cuinita, Cayayacuchu, Llactamanta, Pacha. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan, nos miran en este tu importantísimo programa desde el pueblo de Ayacucho. Muchas gracias, Tania. Y bueno, también tengo que presentar a Mónica Carrillo. Ella es poeta, investigadora, activista afroperuana, fundadora del UNDU y bueno, que también comparte con nosotros en esta oportunidad, es mi hermana, así que estamos en una conversación muy interesante dentro de unos minutos. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida. Bien, bien, contenta de afianzar los lazos de hermandad, pero más allá de eso, esta alianza se relaciona con compromisos políticos, ¿no? Que creo que son compromisos más universales y estoy contenta de compartir este espacio con Tania también. Así es. Bueno, en realidad estamos hablando en hermandad, ¿no? Porque con Tania también nos une la lucha, nos une la fuerza y nos une la idea de lo que queremos como país. Ambas han escrito en los ensayos del proyecto Bicentenario y tienen una mirada bastante interesante e importante sobre lo que es construir nuestro país, mirarnos hacia el Bicentenario y por eso quería empezar hablando de memoria. En sus artículos ustedes hacen alusión a nuestras memorias ancestrales y plantean este punto de partida como el que debemos asumir para mirar hacia adelante. ¿Qué es lo que debemos recordar, tener presente? ¿Qué debemos mirar para afianzarnos hacia el bicentenario de la independencia del Perú, Tania, en primer término? Sí, gracias, Sofía. Te comento que el primer espacio que tuvimos con hermanos afroperuanos y hermanas también fue hace como 15 años atrás cuando empezamos la lucha contra el racismo y la discriminación desde la juventud para cuestionar el programa de la paisana Jacinta y el programa Negro Mama, que obviamente no nos representan, por el contrario, denigran, transmiten un mensaje totalmente racista contra nuestros pueblos. Y bueno, estamos aquí, después de 15 años, en la misma lucha, así que yo valoro el espacio. ¿Por qué es importante la memoria histórica y en este contexto de proyección de un bicentenario distinto que abra las puertas a ese Perú diverso y esas visiones también desde las diversidades, ¿no? La memoria histórica siempre nosotros entendemos como el reconocimiento a quienes nos antecedieron y a todos sus aportes y contribuciones que hicieron para construir el país. ¿Por qué celebramos el Bicentenario? Porque estamos recordando un proceso de independencia en donde desempeñaron roles determinantes distintos actores.
Pero lamentablemente, Mónica, en esta memoria histórica hemos sido invisibilizados tanto indígenas como afroperuanos y afroperuanas, porque está la historia incompleta. No se habla cómo desde los pueblos indígenas hemos resistido ante el colonialismo, ante la esclavitud, ante ese yugo español que mermó y colisionó con varios de nuestros derechos y nuestra existencia también. Estamos ausentes en esta memoria histórica como recuento, mujeres indígenas como por ejemplo Tomasa Tito Condemaita, María Parado de Bellido, Ventura Jalamaki, Micaela Bastidas, entre otras que cumplieron un papel preponderante en el proceso de la independencia. Por tanto, hay que decir que sin las mujeres y mujeres de todas las diversidades en la historia no puede haber un bicentenario de esta naturaleza, ¿verdad? Queremos un bicentenario que abra esas puertas a un proceso distinto en donde las exclusiones queden atrás. Si no somos mencionados en la historia, simplemente no existimos, y eso es lo que ha develado todos estos años, como si no existiéramos y como si nuestras voces no tuvieran un sentido, ¿verdad? Pero también valoro en el artículo que escribí, Sofía, la lucha de nuestros hermanos indígenas, tanto amazónicos como andinos, porque con ejemplos de vida, con mensajes tan potentes como por ejemplo la interculturalidad para entendernos, el diálogo antes de cualquier violencia, antes de cualquier represión, esos mensajes son potentes y hay que valorar a muchos de los liderazgos que lamentablemente en este contexto han perdido la vida y han perdido la vida de la peor forma, porque no han tenido la presencia del Estado ni un mínimo de reparo a su derecho a la salud. Eso para nosotros tiene que ser una lección aprendida y no repetir esos patrones de exclusión, ni mucho menos de trato, digamos, de ese trato en donde somos categorizados como primera o segunda categoría de ciudadanos, ¿verdad? Así es, así es. Y eso es importante y me lleva a preguntarle a Mónica con un título de artículo bastante interesante, ¿no? Ella dice 2054, Bicentenario Afroperuano. Vamos a hablar de ese 2054, pero también, Mónica, cómo hablar de nuestras ancestras y de nuestros ancestros sobre los cuales se ha cimentado esta próxima celebración o conmemoración del Bicentenario. Bueno, yo creo que la intención de colocar el título y en el título recordar que nuestra, entre comillas, celebración o conmemoración del Bicentenario en el Perú no estaba incluyendo en el discurso la realidad de gran parte de la población, quienes somos los afroperuanos, fue una intención política, ¿no? Es decir, el título es 2054, Bicentenario Afroperuano, y la última frase de mi artículo dice 2054, Bicentenario Afroperuano, allá vamos en carrera percutiva. Allá vamos en carrera percutiva. ¿Y por qué carrera percutiva? Porque cada pueblo, cada comunidad tiene la capacidad y tiene el derecho de sentar precedentes y las bases acorde a nuestra propia estética, a nuestra propia cultura, y tenemos que recordar que nosotros como afroperuanos tenemos una manera diferente de celebrar y tenemos la obligación de no dejarnos llevar por esa vorágine chauvinista, ¿no? De recordar o de celebrar un Perú que fue traidor con nosotros. Es decir, se prometió y se militarizó a libertos africanos y a esclavizados, especialmente el batallón de San Martín, con la promesa de la liberación. Pero ese 1821, 28 de julio, que tanto celebramos, fue la promesa no cumplida de abolición del yugo. Fue una de las más grandes traiciones. ¿Por qué? Porque luego de haber luchado, de haberse sacrificado, especialmente en uno de los batallones compuestos por afrodescendientes llamado el Batallón Numancia, luego de ese sacrificio, la libertad en 1821 solo se da a los vientres, a quienes nacieron. Sí, claro. Y no se da a todas las personas que estaban en ese momento vivas y luchando. Esa libertad llegó para nosotros en diciembre de 1854.
Es decir, a nosotros nos queda 33 años de celebrar. Y esos 33 años son 33 años de retraso, sumado a los 400 años de esclavitud que nos colocaron en un estatus que inclusive era fuera de cualquier proyecto de ciudadanía, pero le sumamos 33 años de iniciar este proceso de vida republicana y luego de futura democracia, donde ya estamos cargando con este retraso. Entonces, cuando nosotros hablamos de memoria, muchas veces se nos dice, uy, pasó hace mucho tiempo, uy, pasó no sé qué. Estamos hablando de, hay personas que viven 100 años, ¿no? Algunos de nosotros debe haber conocido a alguien que tiene un familiar que vive 100 años. Si le sumas media de esas vidas, ¿no? Aún estamos con personas que de alguna manera han conocido o han sido criados por alguien muy cercano a esa época. Pero también son 33 años de memoria y de ausencia de políticas públicas. Ahora, hablando ya solo sobre memoria, una de las cosas que además de obviamente este discurso que estoy diciendo ahora que va hacia el Estado, pero también va hacia nosotros como pueblo, como afroperuanos, es en qué parte de nuestra memoria, de nuestras familias, de nuestras culturas buscamos para recuperar aquellas estrategias, aquella manera de ser resilientes que tuvieron nuestros ancestros y que nos permite ahora seguir adelante, ¿no? Con una proyección hacia el futuro, con sueños y con planes. Sí, y justo hablando de resiliencia, y aquí sí quisiera que las tres podamos quizás plantear más un diálogo que solamente una pregunta-respuesta, porque Tania, tú haces alusión a la resiliencia de los pueblos indígenas pese a todas las situaciones de abuso que se han dado y se siguen dando históricamente. Mónica, haces lo propio también con respecto a los pueblos afrodescendientes. Es decir, ¿cómo hacemos para que pese al dolor, pese al abuso y pese también a la invisibilización histórica que se ha dado a nuestros pueblos, podamos hablar de resiliencia? ¿Qué elementos tomamos para precisamente seguir trabajando en conjunto para mirar un país distinto donde no sé si incluyan, porque a mí la palabra inclusión no me gusta mucho, sino en un país donde todas y todos tengamos las mismas posibilidades? Hablemos de resiliencia, Tania. Sí, Sofía, antes de eso me parece fundamental la perspectiva con la que transmite Mónica esta forma de recordar esos años históricos y de cómo los que nos antecedieron también dejaron un mensaje profundo desde sus contribuciones y que estas en su momento y hasta la actualidad siquiera son tomadas en cuenta dentro de la memoria escrita, ¿no? La oral, bueno, los que conocemos y los que reivindicamos lo transmitimos, pero desde la historia oficial que se transmite no necesariamente. Nosotros los pueblos indígenas nos remitimos a los 500 años de existencia y de resistencia por ser considerados ciudadanos, culturas milenarias, y podemos usar varias terminologías. Y cuando se habla de la celebración del Bicentenario, por supuesto, esta habla de 200 años de cuando se funda la República, pero también no, yo traigo a colación lo que Nelson Manrique decía, ¿no? Lamentablemente la República nació sin los indios y contra el indio. Y el término indio no es para ofenderse, porque es un término que reivindica justamente ese sentido de opresión que tuvieron distintos actores, entre ellos, por supuesto, quienes nos colonizaron, pero es para justamente reivindicarnos con derechos y también con un protagonismo dentro de la historia. Resiliencia. Sofía, quedarían cortas las palabras para entender cuánto nuestros pueblos han sido golpeados todos estos tiempos. Yo vengo de Ayacucho, de un pueblo altamente golpeado, 20 años de violencia política del 80 al 2000. Sin embargo, nuestros pueblos han seguido enfrentando con fuerza esas desigualdades, han salido adelante, migrantes desplazados en la ciudad de Lima resurgieron con fuerza, se volvieron a reconstituir como una comunidad de ayacuchanos con su cultura, con su música, con la lengua quechua. Mira, desde esos elementos creemos que la resistencia también es un símbolo de arte, es un símbolo de creatividad y de innovación.
Y esa resiliencia se ha traducido hoy también en una esperanza, se ha traducido hoy en un nuevo protagonismo social dentro del espacio político, se ha traducido en empoderamiento, se ha traducido en esa memoria para cambiar aquellos marcadores de exclusión y de racismo que no nos permiten avanzar. Aquí los que perdemos, si es que esos marcadores permanecen o los seguimos reproduciendo, somos todos los peruanos, no somos solo los indígenas, es todo el país, es toda la nación. Por tanto, esa resiliencia permanente que además se suma con esa resistencia colectiva como pueblo originario es fundamental, porque estando solos sería realmente muy debilitante. Y hoy los pueblos nos hemos ido articulando a través de distintas dinámicas, federaciones, eh, organizaciones, coordinadoras, de estructuras locales hacia lo nacional, hacia lo internacional. El movimiento indígena global hoy es ampliamente, cubre todas las regiones del mundo. Hoy un joven indígena puede tener la posibilidad de conocer la historia de cómo el primer indígena de Estados Unidos, ¿no?, de una población indígena, ha tenido presencia dentro de las Naciones Unidas para decir, oigan, existimos, y los posesionarios y ocupantes antes de que fueran los Estados Unidos fueron los pueblos originarios, los navajos, los Wimenen-Wintu, entre otros pueblos. Entonces, esa resiliencia colectiva es poderosa, Sofía, y creo que eso es lo que nos da la lección en este momento para actuar como país colectivo también. Mónica, resiliencia. A ver. Bueno, para quien no quizás sabe qué es el término, cuando hablamos de resiliencia, hablamos de la capacidad de poder resistir, de poder transformar situaciones dolorosas en algo que es un empuje y una manera positiva o, ante la vida. Y yo creo, bueno, que hay muchos ejemplos, pero en esto que dice Tania, ¿no?, los pueblos originarios, y es importante tener esa conversación porque usualmente se plantea directamente un conflicto, y tal vez hace años, si hemos coincidido en algunos de los movimientos contra el racismo, algunas veces, ¿no?, es esta idea de, ok, si nosotros no somos originarios, ¿qué somos?, ¿no? Y a veces, de manera más manipulada por fuerzas externas, se ha colocado en contraposición a los indígenas y a los afro, diciendo, ok, ustedes no son originarios, entonces ustedes llegaron después, y para colmo llegaron con los colonizadores, para colmo vivían en sus casas, para colmo trabajaban en sus tierras, más en una situación como de propiedad. Entonces yo creo que hasta el día de hoy eso se ha mantenido, pero hemos tenido la capacidad de poder encontrar puntos de conversación, alianzas tan poderosas como el Grupo Impulsor contra el Racismo, que se hizo hace muchos años, las campañas contra los programas racistas del negro Mama, la paisana Jacinta, Apúntate contra el Racismo, tantas cosas que han probado que estas diferencias son diferencias manipuladas y que nosotros tenemos la capacidad de ser resilientes y crear nuevas formas que no responden a estos estándares. En el caso de nosotros, creo que una de las maneras de mostrar esa resiliencia es ese concepto de ancestralidad. O sea, no hablamos siempre de la originalidad, no somos originarios, pero somos ancestrales, tenemos una relación ancestral con el territorio. Y esa relación ancestral con el territorio también se relaciona a tener la capacidad de exigir la propiedad colectiva de este territorio y la capacidad también que hemos demostrado de manejar los recursos naturales acorde con nuestra cultura, con nuestro contexto y con conocimiento que trajimos también de África. Entonces, yo creo que el recordar que nosotros tenemos una relación ancestral es muy importante, y yo sé que siempre se menciona que los afrodescendientes tenemos este gran aporte en la música y el arte, y yo creo que a veces eso es obviamente mal utilizado y se nos encasilla, pero yo como artista, ¿no?, como poeta, como compositora, como escritora, quiero siempre recordar que para nosotros el cantar o el bailar no son cosas que están escindidas de nuestra vida diaria, ¿no? Si cantamos, mientras cantamos estamos trabajando, mientras estamos trabajando tal vez estamos bailando, es decir, el arte es totalmente conectado a nuestra manera de ver el mundo y no está escindido, no está hecho para el consumo del otro, no necesariamente entra en esa visión capitalista que tú haces algo para que otro se divierta, es consustancial a nuestros pueblos, a nuestra manera de vivir, y esa es una de las maneras resilientes que hemos dado al Perú y que el Perú ahora a veces explota, pero siempre
lo coloca en con esa mentalidad de usufructo, ¿no? Sin recordar que viene de esa manera que yo lo comento. Entonces, creo que es importante para nosotros recuperar también el arte como manera de resiliencia, pero el arte con el poder de nosotros decir lo que queremos decir bajo nuestros términos y nuestra libertad artística. Sí, y justamente allí, que me parece muy interesante la manera como están ustedes planteando esta conversación, ¿no? Intercultural, ¿no? Interétnica también, para trabajar y pensar en esta construcción del país. El arte es parte de nosotras y de nosotros y nos ha permitido resistir. Es decir, la artesanía de las mujeres indígenas es parte también de una expresión de resistencia. Los cajones, la música, la danza de los pueblos afrodescendientes, lo mismo. Entonces, ¿por qué ustedes creen, y lo digo ya como parte de la reflexión que creo es necesaria, se nos acusa, entre comillas, a los pueblos indígenas y a los pueblos afrodescendientes de vivir del pasado, algo que Mónica hacía alusión al inicio, pero ¿por qué se nos acusa y se nos quiere tildar de acomplejados, de personas que se quedaron en el pasado, incluso de violentos? Sí, creo que una de las mayores pruebas de resistencia es que pese a todo lo que hemos vivido, a todo lo que han vivido nuestras ancestras y ancestros, nosotros estamos acá sonriendo, creando, resistiendo, abrazándonos, mirándonos y pensando en un país que realmente nos permita y nos garantice el derecho de ser. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no estamos entendiendo como país para poder realmente caminar sin tener todas estas etiquetas en la espalda? Hay algo que Mónica ha hecho referencia y no debe pasar como un asunto menor, ¿no? Y tiene que ver cómo las artes, la cultura, la música, la danza se ha folclorizado de tal forma que nos ven a los pueblos, a las personas, como personas que van a hacer un show, una presentación, ¿no? Yo recuerdo, y tengo recuerdos varios, cuando yo uso mi traje típico de mi provincia y de mi comunidad, y con el sombrero y las flores, siempre me he topado con alguien que me dice, ¿y dónde va a cantar usted, no? ¿Dónde va a bailar? Y claro, lo que yo digo, bueno, hermano, yo voy ahora a un evento que tiene un carácter político. Puedo cantar también, por supuesto, y sabemos cantar nuestro género pumpín, la música típica de nuestro pueblo, pero ¿por qué tiene el pensamiento de que voy a ir a hacer un show o a presentar una danza, ¿no? Y eso es muy común en muchos peruanos y peruanas. Se ha tergiversado los sentidos culturales que tienen nuestros trajes, nuestro idioma, nuestra cosmovisión, incluso nuestra propia historia, ese pasado ancestral. Entonces, escuchamos, por ejemplo, estas frases de los indígenas son atrasados, ignorantes, antidesarrollo, conflictivos, y yo creo que son ideas totalmente erradas que no hacen sino reproducir ese pensamiento colonial que lamentablemente marcó el origen de esa república que hoy no queremos que se repita, que hoy queremos más bien superar y construir en otro sentido. Y lo otro, Sofía, tiene que ver cómo la educación, si nosotros hacemos un recuento de las políticas educativas que hemos tenido a lo largo de las décadas, la educación muchas veces ha sido el primer espacio en donde uno pierde identidad, niega identidad y se nos transmite un conocimiento desde la hegemonía de poder, incluso de lo que se considera que es conocimiento, qué es historia y cómo se nos tiene que concebir y conceptualizar para otros fines, ¿verdad? Y esos fines más comerciales, a ver la producción de artesanía, a ver la música para actividades patrióticas. Entonces, eso tiene que cambiar porque, como decía Mónica, no tenemos por qué siempre pensar que lo que hacemos está sujeto necesariamente al bienestar del otro. Tiene que ver con nosotros mismos, con esa
con ese sentir, ese pensamiento, ese sentimiento con la cual uno adquiere incluso conciencia de identidad. Y lo que hace falta, Sofía, en nuestro país es conciencia de identidad. Preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son los orígenes de nuestros padres, de nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Y si hacemos esa construcción más o menos de árbol genealógico, igual no tiene que ver con la pureza de sangre ni nada, ni cuestiones genéticas, pero tiene que ver con ese pasado de memoria, de historia, de cosmovisión que puede traer a colación de ese rostro indígena afroperuano que caracteriza nuestro Perú más profundo y esa patria más grande como la caracterizamos. Muy bien, sin duda Tania nos da pie a seguir reflexionando justamente en la misma pregunta, en la misma línea, Mónica, es decir, ¿qué es lo que no se dice, que no se hace o que no se quiere comprender? Tania hace alusión a nuestra herencia ancestral. Tú hiciste lo propio también en tu artículo, donde señalas la historia afroperuana se sigue reconstruyendo. Continuemos hurgando en nuestras memorias ancestrales. Hablemos con nuestros abuelos y abuelas sobre las formas de colaboración comunitaria que tenían décadas atrás. Entonces, unida a la pregunta que les hacía, ¿qué es lo que no quieren ver o qué es lo que hace que se siga estigmatizando a las personas que luchan? Y esta memoria ancestral a la cual nosotras también nos agarramos para poder seguir, ¿qué reflexión te merece, Mónica? Bueno, retomaría una de las palabras que has dicho en relación, es más, o sea, yo quiero ser muy directa, no es que no haya algo obvio, es que hay una intención clara de esta gente racista, no de no querer ver, ellos ven absolutamente lo que pasa, es simplemente de reforzar su poder a partir de negar algo que es obvio para ellos. O sea, los racistas tienen que ser llamados como tal y a veces hay todo un debate, ¿no? Una persona indígena puede ser racista, una persona afro puede ser racista. Pues no necesariamente, porque uno lo que hace es reproducir el racismo que valida y que perpetúa el poder colonial hegemónico blanco. Entonces nosotros, de alguna manera, estamos recibiendo y reproduciendo eso que no vino de nosotros, ¿no? Hay conflictos étnicos en África, como hay conflictos étnicos en lugares indígenas, pero no el conflicto étnico no es por la raza, o sea, no es por el color, es por la diferencia cultural, y eso es otra historia. Pero desde nosotros, esta valoración racial y del color viene más bien de esta cultura colonial blanca y esclavista, y hay que llamarlos a ellos racistas con nombre propio y asumir de nuestro lado la responsabilidad que nos toca, ¿no? Pero no la de ellos o la de ellas. Claro. No, en primer lugar, y en otro, yo siento que una de las estrategias de esta gente, como ha pasado con nosotras, con todas, es el tratar de neutralizar y destruir tus fuentes de placer, tus fuentes de disfrute, las fuentes creativas que te hacen a ti ser simplemente persona y caminar por la calle y sentir que tienes todo el derecho de admirar una planta, hablar de una flor, reír. O sea, una de las estrategias es, en la medida que atacan tus fuentes de poder, y ahí estoy recordando a una feminista afro, Audre Lorde, porque es bueno citar, porque mucha gente se cita, pero no dice de quién viene la frase, ella habla de lo erótico como poder, pero lo erótico como capacidad de disfrute. Y hay otra afrodescendiente escritora, Toni Morrison, que habla de lo mismo, ¿no? Y desde el inicio de mi activismo, hace muchos años, en la conformación de la institución Nundú, siempre estamos luchando contra el racismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, y estamos produciendo cultura y arte. Y nuestro primer trabajo fue una banda de música y de poesía que hizo un recital en el Carmen. Entonces, en la medida que estas estrategias hacen que perdamos esta capacidad de disfrute, nuestra vida está dedicada a explicar algo. Ellos critican, ustedes no tienen la razón porque este programa es válido porque hace que todo el mundo disfrute. Entonces perdemos 5 años en un juicio, tratando de probar lo que ya sabemos que es verdad, pero nuestra vida no va. ¿Y qué pasa con la otra parte de la vida? Entonces ahí nos distraen. Y ahí, obviamente, si estás peleando, te acusan de molesta, te acusan de angry, pero tienes que defenderte. Pero eso es algo que ellos han creado para distraernos. Y tenemos que defendernos, sí,
pero también tenemos que recordar que la vida tiene otras cosas. Y ahí está el trabajo de la memoria, el trabajo de la comunidad, lo que mencionaba en el artículo, ¿no? La población afroperuana ha tenido este concepto siempre de familia extendida y han utilizado racistamente como insulto a veces eso de vamos pa' chincha familia con un tono así despectivo. Sí. Pero sí. ¿Cuál es el concepto? Si uno ve a una persona afro, tú siempre le preguntas, ¿cuál es su apellido? ¿Cuál es tu abuelo? Y no sé qué. Y tú sabes que los Segarras son de Chincha, que los Carrillo están en Pisco, que los Cotito están en San José, que los Gallardos son del Carmen, y vas estableciendo este vínculo de familia extendida que te ayuda a donde vayas, sentir que eres parte de una comunidad y ser recibido como tal. Y ahí es donde tenemos que apelar, ¿no? Todas estas estrategias y maneras que tenemos en nuestra comunidad y que a veces no hablamos mucho porque estamos peleando contra el racismo y hay que seguirlo, ¿no? Pero hay que dar el espacio para la otra parte porque si no, nos perdemos. Sí, y eso creo que es clave, ¿no? Porque estamos en la lucha, pero obviamente tenemos también la obligación, pero la necesidad de compartir nuestras culturas, de compartir nuestro trabajo, de compartir lo que hacemos en nuestros pueblos, Tania, lo que hacemos en nuestros pueblos, Mónica. Entonces, hablemos específicamente de ese concepto de identidad, ¿no? ¿Cómo estamos en este imaginario de la identidad peruana? ¿Qué es lo que nos toca a los indígenas? ¿Qué es lo que nos toca a los afroperuanos? ¿O qué es lo que no se está viendo todavía en esta construcción de identidad? ¿Qué piensan ustedes? Lo primero que hay que decir, Sofía, es que si bien hay una identidad firmada, como las nuestras, por ejemplo, que además lo hacemos con seguridad, con conciencia, con corazón, hay múltiples identidades que construimos a lo largo de nuestra vida. Pero siempre hay un peso mayor de una identidad, con la que uno se siente bien, con la que uno se siente parte, ya sea desde el sentido colectivo, barrial, incluso familiar, local. Lo que yo veo en nuestro país es que hemos tenido varios procesos de reafirmación y de reconstrucción de nuestras identidades, y hoy puedo notar con alegría que muchos de mis hermanos y hermanas jóvenes de esta generación sienten un mayor orgullo por sus orígenes. El sentido de recuperar la lengua quechua, la lengua aymara, las lenguas amazónicas, el sentido de describir la lengua o de ser profesional hablante de una lengua originaria. Por eso nosotros desde el espacio del Parlamento abogábamos porque en nuestro país tuviéramos un Instituto Peruano de las Lenguas Indígenas para promoverla, difundirla, recuperarla, hacer investigación, literatura, etc. Y hoy la lengua, por ejemplo, camina, viaja con las personas, y sabemos que en Lima tenemos un porcentaje mayor de quechohablantes. Pero digamos, eso es hablando de la lengua. Hay otra generación dentro de esta generación, digamos, global de jóvenes que no han tenido la oportunidad de aprender su lengua originaria. No tienen la culpa, no pueden sentirse tampoco culpables de aquello que no tuvieron la oportunidad en la escuela o dentro de sus familias. Y el problema nuevamente se remite a este problema del racismo y la discriminación. Muchas de las familias negaron la transmisión a sus hijos e hijas de la lengua originaria para no repetir su historia de discriminación, para no ver a su niña maltratada en la escuela o excluida en la escuela o en el espacio público. Entonces, para nosotros sí es de reivindicación político-cultural el rescate de las lenguas, así como también el rescate de los conocimientos en varias dimensiones, en la salud, en la literatura, en la ingeniería, en la soberanía alimentaria. Es decir, esa identidad no solo es un instrumento para hacernos visibles, sino que tiene un sentido político-cultural de existencia y de construir ese país con un desarrollo con identidad. O sea, ¿qué desarrollo es al que estamos aspirando de ahora en adelante o de hace mucho? Yo creo que no ha mirado justamente
todas estas diversidades de pueblos y culturas que confluimos para construir nuestro propio desarrollo. Y estamos en la gran oportunidad de hacerlo hoy, y por eso yo decía en el ensayo que escribí que bueno, el poder intercultural tiene que ver con ese reconocimiento de la ciudadanía intercultural, pero con el ejercicio de derechos no solo culturales, sino sociales, políticos, económicos, y que ese ejercicio debe transformarse también en el derecho de decidir nuestro propio destino y construir nuestra propia actoría política y estar representados en los estamentos de poder. No podemos seguir proyectando un Perú solo desde algunas mentes, voluntades y voces, sino desde todas las voces diversas, desde los sueños y las aspiraciones. Hoy podemos decir que la identidad en nuestro país está en un proceso de reafirmación, de reconstrucción y también de innovaciones, porque las culturas son dinámicas, son cambiantes. No vamos a apelar a la originalidad ni a la pureza, ni al indio más indio o el más indio que el otro o el que tiene la piel blanca, porque no es un asunto solamente fenotípica, o sea, no es un asunto fenotípico en lo absoluto la identidad indígena, pero tampoco tiene que ver con aquello que tú dices que es objetiva demostrarla, o sea, tiene que ver con algo más, con el sentimiento, tu sentido de colectividad y tu proyección hacia dónde quieres ir y qué quieres construir desde este sentido de pertenencia cultural. Eso, Mónica. Sofía, para no alargarme, porque si hablamos y luego no paramos. No, me parece muy, muy oportuno y muy, muy clara tu intervención. Mónica, en el mismo sentido, a nosotros, a los afroperuanos, nos quitaron todo, el nombre, nos quitaron nuestra lengua. ¿Cómo hacemos para construir esta identidad dentro de todo este conglomerado que estamos haciendo ver en estos momentos? Micro. Dice, Tania, nuestras identidades ya se han ido reconstruyendo, no son identidades dinámicas, muchas veces no elegidas, sino asumidas a partir de un contexto. En nuestro caso, la identidad de la diáspora africana se relaciona mucho, bueno, somos casi 200 millones de afrodescendientes en las Américas, y en cada región, en cada país, ahora país, nación, se ha ido construyendo una identidad que tiene como centro su herencia africana, pero que ha respondido a diversos fenómenos y contextos. En el caso de Perú, por un lugar, nosotros, al ser el tráfico esclavista a través del Atlántico, para llegar a Perú se tomó un segundo viaje, ¿no? Que habla de esta segunda diáspora, porque los Andes y el Amazonas era una barrera natural, entonces se tuvo que hacer un U por Colombia y un U por Uruguay, y ahí se perdió la conexión con África, al menos la conexión en términos de lengua, al menos esa conexión de, sabe que no vas a regresar tal vez, pero sabes que el Atlántico te lleva, ¿no? Así como desde la costa de Cartagena, desde la costa de Bahía, estás en el Atlántico. Y de alguna manera gente en esas épocas tenía la posibilidad de conocer qué pasaba en el otro lado del Atlántico, qué pasaba en Haití, la revolución en Haití, y esas noticias llegaban a Cartagena y llegaban a Venezuela, pero nosotros estábamos del otro lado. Entonces nuestra identidad es una identidad muy particular, es una identidad del Pacífico, de la costa pacífica, es una identidad asociada al desierto, ¿no? A la imposibilidad de tener palenques o quilombos o comunidades de esclavizados fugitivos que fueron exitosas en lugares donde el terreno permitía que te escapes, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho no es necesariamente asimilarnos, sino tratar de reconstruir una identidad basado en nuestra realidad. Y algo que pasa en Perú, a diferencia de Estados Unidos, donde tienes a los afros, tienes a los blancos y los indígenas, la mayoría, gran parte fue exterminada y algunos pueblos viven, pero la gente es definida como blanca y negra y has tenido estas luchas radicales, segregación, Ku Klux Klan, ¿no? Pero en Perú hubo este mestizaje con población andina y con población blanca, que era más legalmente permitida y era la estrategia española, ¿no? Entonces, ¿qué cosa pasó con nosotros, no? Se genera esta situación del color, que no es una identidad basada solo como en otras regiones, a la etnicidad, a la cultura, sino en cuán oscuro eres o cuán menos oscuro eres. Y lamentablemente el patrón determinante de esta colonización
fue generar una categoría por el color. Entonces, algo de lo cual nosotros hemos luchado para tratar de abrir y de no caer en esta trampa del color. Por ello, el recuperar el término identitario de afrodescendiente fue una decisión política que tomamos y que lo tomamos en diversos países del mundo paralelamente en el año 2000 y que logramos el 2001 en la Conferencia Mundial contra el Racismo por primera vez en la historia mundial del derecho internacional de derechos humanos que se define y que se describa quiénes somos los afrodescendientes. Y eso, como afrodescendiente, es 2 puntos, incluye lo afroperuano, ¿no? Y en el caso de lo afroperuano, cuando fue toda esta lucha por el censo, es decir, somos afroperuanos, 2 puntos, moreno, sambo, mulato, negro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que usar todos los términos que la propia gente usa para autoidentificarse, ¿no? No necesariamente vamos a imponer un término, pero ya te definas mulato, ya te definas sambo, eso entra dentro de tu identidad de afroperuano, que entra dentro de la identidad mayor de afrodescendiente. Y si bien suena complicado, yo creo que ha sido algo que ha avanzado y que ha funcionado bien, una decisión política de hace 20 años que ha logrado entrar y permear en las comunidades más rurales de Perú, afrodescendientes, donde la gente se define como negro y afroperuano, ¿no? O sea, hay una combinación de ambas identidades y eso me parece que es algo positivo y creo que tenemos que seguir avanzando en ese camino. Sí, y vamos a tener que seguir avanzando, creo, de manera articulada, visibilizando nuestras identidades, orgullosos y orgullosas de nuestras identidades étnico-raciales, identidades culturales, y creo que en ese camino estamos, y precisamente por eso es que las convocaba a ustedes en esta oportunidad. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero quisiera que nos dejen algunas reflexiones específicas en torno al bicentenario, es decir, qué hacer de aquí en un contexto tan complejo como la pandemia, ¿no? Tania, tú haces alusión en tu artículo que la situación que viven los pueblos indígenas no nace con el coronavirus, es una situación de exclusión, de abuso y de invisibilización histórica que se agudiza en estas circunstancias, pero que necesitamos hacerlas mucho más visibles para que haya una respuesta desde el Estado ante demandas que son específicas, ¿no? Porque más allá de que discursivamente estamos claros que no hay peruanos de segunda categoría y de tercera categoría, la práctica todavía nos está diciendo que habemos o hay peruanos y peruanas que no están siendo reconocidos en sus derechos. Y no están siendo reconocidos en sus derechos por cuestiones étnico-raciales también, ¿no? No es un invento, no estamos siendo recurrentes como único argumento a esta situación, es una realidad. El hecho de que el empobrecimiento esté marcado también por tu etnia no es gratuito, ¿no? Si hablamos de indígenas andinos y amazónicos, hablamos de más del 30%, lo mismo que en el caso de afrodescendientes. Si hablamos de personas blancas y mestizas, es 16%. Hay una brecha, y esa brecha tiene un porqué, que tiene que ver con todo lo que ustedes han estado mencionando. Entonces, en este contexto, ¿qué acciones concretas o qué miradas específicas deberíamos tener de aquí al 2021 pensando en un contexto también de pandemia? Sí, Sofía. Desde mi experiencia en el Parlamento y haber conocido desde adentro el funcionamiento del Estado y de las instituciones, tanto desde el espacio legislativo y, digamos, el diálogo, la representación política que asumimos ante el Ejecutivo, ¿no? Me refiero a las demandas que expresan nuestros hermanos y hermanas de nuestras regiones. Estos siempre han sido, digamos, desde necesidades y demandas de derechos básicos, ¿no? Y esos derechos básicos traducidos en servicios públicos. No es extraño, por ejemplo, que hoy en donde se discute el sistema
de la salud y la precariedad y el colapso en el que nos encontramos pueda continuar tal cual si es que no decimos nada. Y entonces, una cosa que, digamos, no tiene que ser como un sueño de aquí a 20 años, una cosa inmediata que debe ocurrir al Bicentenario, sea el 2021 o el 2024, ese tránsito por la batalla de Ayacucho, eh, estas promesas de las escuelas, los centros de salud, el personal médico, las viviendas, el agua de calidad, la canasta básica, entre otros aspectos que determinan nuestra condición de vida, nuestro trato en dignidad como ciudadanos peruanos y peruanas con igualdad de derechos ante la ley y un Estado garante de esos derechos, tienen que ser traducidos en hechos concretos en las comunidades de ese Perú profundo. Algo de lo que yo he aprendido desde ese escenario político es que si no está mencionado, no existe. Si no está presupuestado, no existe. Si no está priorizado, nunca va a llegar. Y lo he visto en cosas tan concretas, en situaciones tan evidentes, que luego si no ocurre un papel escrito, una decisión política del funcionario o del responsable de un sector o del ministro de uno de los ministerios que tiene una actuación y una responsabilidad en el territorio, todo eso pareciera solo ser un discurso y una aspiración. Y lo que debe ocurrir en ese bicentenario es que esto se traduzca en hechos. Es una primera cosa que de repente alguien que escucha lo que digo dice, bueno, eso es pragmatismo, ¿no? Eso es, ya, quiero casa, quiero centro de salud. Yo no partiría por esa lógica, porque hoy estamos dependiendo nuestras vidas de esa calidad de posta de salud, de ese derecho a la salud que va más allá de solo la infraestructura. Pero no es solo eso lo que debe ocurrir. Necesitamos también esta tan añorada educación para una ciudadanía intercultural, que justamente nos permita luchar contra estas pandemias enormes, cotidianos, sistemáticos de racismo, de discriminación, de machismo, de la xenofobia y otras formas de exclusiones que no hacen sino fragmentarnos más. Pero también es necesario que podamos estar esa diversidad de culturas y de pueblos con esa presencia firme, con voz de hermanos quechuas, aymaras, shipibos, ayánicas, aguajún, de los diversos pueblos de la Amazonía, en el espacio de decisión dentro del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y que estas no nazcan de una alianza precaria o resultado de una dádiva o una especie de actitud simbólica de incorporar esa famosa inclusión que para muchos, por supuesto, y para mí también es compleja, es ambigua, y a veces no concuerdo con la conceptualización que se le da, porque pareciera que integrar es lo más fácil o incluir es lo más fácil, y no es así, ¿no? Entonces, tenemos que asumir un rol también en la conducción de nuestro país. Esa puede marcar definitivamente una nueva era, una nueva época, un nuevo tiempo, tanto para hombres como para mujeres. Y ese sentido sustantivo de la igualdad tiene que ser transversal a todos, porque no es solo equiparar, es esa igualdad profunda en donde nos sentamos realmente valorados, escuchados, tomados en cuenta y actores políticos. Muy bien, Tania. La misma pregunta, Mónica, y quisiera también que hicieras más alusión aún a lo que nos narrabas en tu ensayo, ¿no? A ese recobrar los saberes ancestrales, a ese mirar a nuestras familias también en esta lucha que tenemos actualmente contra la pandemia. ¿Qué reflexión final nos puedes dejar, Mónica? Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Tania y solamente le añadiría el tema afroperuano, así que no voy a repetir, porque si no diría lo mismo, pero le cambiaría indígena para afroperuano. Yo voy a añadir a eso de que me parece que primero es una buena oportunidad ahora para colaborar entre pueblos indígenas y entre pueblos afroperuanos, ¿no? Por ejemplo, estos mecanismos de trabajo colectivo de la tierra, de colaboración mutua que existen en comunidades andinas, cómo se comparten, se conocen en los pueblos afroperuanos, ¿no? Yo creo que estamos en el momento de ahora
sentar más posibilidades de colaboración, de visitas, de intercambio de experiencias, de pasar una semana, 2 semanas en una comunidad andina, quizá alguna gente de una comunidad afroperuana y viceversa, ¿no? Creo que eso es algo que no hemos hecho por todos, obviamente, los problemas históricos que existen, pero creo que ahora eso es algo que sería muy, muy, muy positivo. Y creo que para el pueblo afro, bueno, hay que recordar la importancia de la soberanía alimentaria, ¿no? Nosotros venimos de una historia de monocultivo de algodón o de caña, pero más de algodón, que viene desde la herencia de la esclavitud. Cuando tuvimos la tierra con la reforma agraria, muchos continuamos haciendo lo mismo. Y además usando agrotóxicos sin necesariamente saber o ser informados, obviamente, de las consecuencias de eso. Y queda muy poca tierra para nuestro propio consumo. Y ahora, en esta crisis, ¿cómo nosotros podemos garantizar, ¿no? Nuestra seguridad alimentaria si no también hemos asumido conciencia de esa importancia? Y se relaciona también con, por ejemplo, conocer estos saberes ancestrales, ¿no? Hay muchas técnicas medicinales, herborarias, etnomédicas de nuestra comunidad que no han sido no solo difundidas, ¿no? Pero que hay que asegurarnos de esta transmisión intergeneracional, y creo que este es el momento. He escuchado historias maravillosas de pueblos indígenas y amazónicos que han logrado sobrepasar crisis de pandemia porque están realmente siendo muy rigurosos con medicina tradicional, con plantas, ¿no? Sé que esto también pasa en nuestra comunidad afro, pero quizá es menos hablado y quizá es menos practicado, ¿no? Por esta disociación que tenemos también con mucho de nuestro conocimiento ancestral. Y creo que esto es importante de recuperar ahora. Y como último, yo creo que, bueno, según la investigación última que hice en este libro que publiqué, que se llama Rostros de Violencia, Rostros de Poder, el bullying racista es la primera manera en la cual las niñas afrodescendientes y los niños sienten el impacto del racismo. Y porque sufren este bullying racista, que es una tortura sistemática a lo largo de casi 15 años de vida, están a veces más dispuestos a aceptar otras formas de violencia en sus vidas. Entonces yo siento que es importante modificar la ley y ser mucho más específicos con la ley contra el bullying para que incluya el bullying racista con nombre propio, ¿no? Sé que esto es algo muy específico, pero creo que ya que hablamos de cosas concretas, sería importante hacer esta reforma educacional cambiando estructuras como esa. Bueno, sin duda ha sido un gustazo poder contar con ambas. He aprendido mucho, hemos podido intercambiar, espero, muchas cosas que permitan la reflexión en otros espacios. Agradecemos también a quienes nos han seguido por el Facebook. Hay muchos comentarios positivos. Un saludo a Tania, a Mónica, y sin duda recuerdan el trabajo de Tania en el Congreso, el de Mónica en Nundú y en las organizaciones afroperuanas. Entonces, tenemos que seguir construyendo, y este diálogo intercultural, interétnico que planteamos en Voces de Libertad, gracias a la Mula, nos llena de satisfacción. No podemos hablar de identidad sin hablar de memoria. Creo que podemos llegar a esa conclusión, chicas, ¿qué les parece? No podemos hablar de identidad si realmente no planteamos una valoración a nuestras culturas, si no hablamos de nuestras ancestras y de nuestros ancestros. Y decir diversidad cultural no solamente se refiere a nombrar y a enumerar, ¿no? Sino a valorar nuestros saberes ancestrales, a valorar nuestras culturas, y el Bicentenario tiene que darnos esa oportunidad. No seguir perpetuando ni exclusión, ni discriminación, ni invisibilización. Entonces, ese camino, desde Ayacucho ha estado Tania Pariona, desde Nueva York ha estado Mónica Carrillo, desde Lima estoy yo, pero todas finalmente trabajando para que el Perú pueda tener una mirada distinta y podamos realmente hablar de igualdad, no solamente enunciándola, sino sintiéndola y además disfrutando de nuestras culturas. Muchas gracias, Tania, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Sofía, Mónica. Gracias, Mónica, y gracias, amigos y amigas de La Mula y de Voces de Libertad. Este fue el programa que les teníamos preparados y esperamos estar en un próximo momento con todas y todos ustedes. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Tupananchikama.
Chao, gracias.